Hola, mis estrellas. ¿Alguna vez han imaginado lo que pasa cuando tres personas descubren que no necesitan elegir y deciden vivirlo todo al mismo tiempo? Hoy les voy a contar la noche en que la amistad, el deseo y el valor se encontraron en el mismo sofá. Y nada volvió a ser como antes. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a sacudir tu mente y tu corazón. El departamento era pequeño, pero tenía ventanas enormes que dejaban entrar el sol por la mañana y la ciudad se iluminaba por la noche. 3 recámaras, una sala acogedora y una cocina que siempre olía a café recién hecho. Por economía, Isabela, Lara y Camila decidieron compartir ese espacio, cada una trayendo sus sueños, sus manías y una parte de su propia vida encajada ahí. Pero con el tiempo, lo que empezó como convivencia práctica comenzó a tener otro color, otro sabor. Había algo en las miradas, en las conversaciones de madrugada y en las risas compartidas en el sofá que iba mucho más allá de la amistad. Lara era la más reservada, con un encanto silencioso y una calma que escondía una intensidad casi peligrosa. Isabela, en cambio, era pura energía. Hablaba fuerte, gesticulaba, vivía de forma vibrante y siempre encontraba un motivo para provocar una sonrisa. Camila se ubicaba en un punto intermedio, observadora, siempre atenta a los detalles que las demás parecían ignorar. Fue ella la primera en notar cómo la mirada de Lara se detenía más de lo necesario en los labios de Isabela, cómo sus gestos adquirían una suavidad extraña cuando estaban demasiado cerca en la cocina. Una noche de viernes, después de unas copas de vino y una película romántica en la televisión, Isabela y Lara se quedaron solas en la sala. Camila, desde el pasillo, fingía estar ocupada en su cuarto, pero no podía dejar de escuchar las risas apagadas, las pausas en el diálogo, ese silencio que no era incomodidad, era expectativa. Cuando volvió a la sala para tomar un vaso de agua, encontró a Lara e Isabela sentadas demasiado cerca, casi compartiendo el mismo espacio en el sofá. Isabela jugaba con un mechón del cabello de Lara, y Lara, con esa mirada intensa, parecía luchar contra algo que la empujaba a acercarse más. Camila sintió un apretón en el pecho, un calor extraño que mezclaba curiosidad y celos. Intentó disimular, pero Isabela la miró y sonrió de una manera que la hizo estremecerse. No era una sonrisa cualquiera, era una invitación silenciosa, y Camila no sabía si era real o si su imaginación le estaba jugando una broma. Esa noche, acostada en la cama, se dio cuenta de que el problema no era solo que Lara e Isabela se estuvieran acercando, era que ella también quería estar ahí, en ese mismo espacio entre ellas, donde el aire parecía más cálido y el corazón latía más rápido. El departamento, que antes era solo un hogar temporal, comenzaba a convertirse en el escenario de algo mucho más intenso. Y nadie sabía hasta dónde podría llegar esa historia. El sábado amaneció perezoso, con el sonido lejano de la ciudad mezclado con el aroma del café que venía de la cocina. Camila fue la primera en despertar, pero se quedó un rato acostada, escuchando pasos suaves y el sonido de tazas chocando. Cuando salió de la recámara, encontró a Lara sentada en la mesa, con el cabello un poco despeinado y un suéter holgado que dejaba ver solo un pedazo del hombro. Ella leía algo en el celular, pero levantó la vista en cuanto notó la presencia de Camila. «Buenos días», dijo Lara, con esa voz baja que parecía aún más íntima por la mañana. Camila respondió, evitando prolongar el contacto visual. Fue hacia la cafetera, pero antes de servirse, Isabela entró a la cocina, riendo de algo que probablemente solo ella entendía, con el cabello recogido en un chongo desordenado y una camiseta que claramente no era suya, probablemente de Lara. Camila notó el detalle y el estómago se le encogió un poco, pero no dijo nada. Las 3 tomaron café juntas, conversando de forma ligera sobre películas y planes para el día. Pero había un hilo invisible de tensión atravesando ese momento. Lara, a veces, tardaba un segundo más en responder a Isabela, como si se perdiera en sus ojos. Y Isabela, siempre tan expansiva, parecía medir sus palabras en presencia de Camila, como si no quisiera provocar algo que no pudiera controlar.
A media tarde, decidieron organizar el armario de la sala, una tarea que rápidamente se convirtió en desorden y risas. Había pilas de libros, cajas con recuerdos y fotografías antiguas esparcidas por el suelo. En cierto momento, Lara encontró una cámara fotográfica antigua y la apuntó hacia Isabela, pidiéndole que sonriera. El clic sonó fuerte en el silencio que siguió, y Camila notó lo íntimo que parecía ese gesto, más que cualquier abrazo. Ella se apartó un poco, fingiendo organizar una caja, pero desde ahí podía ver a Lara e Isabela intercambiando miradas silenciosas. No había toques ni palabras cargadas, pero todo estaba ahí: la curiosidad, el cuidado y una tensión que parecía crecer con cada respiración. Camila tragó saliva, sintiendo el corazón acelerarse, y se preguntó hasta cuándo podría mirar sin querer atravesar ese espacio entre ellas. Ese día, ninguna habló de lo que estaba ocurriendo, pero todas lo sabían. El departamento ya no era solo paredes y muebles, era un campo minado de emociones a punto de explotar. La noche cayó despacio, con el viento golpeando contra las ventanas y un silencio cómodo instalándose en el departamento. Las luces estaban bajas, y la única fuente de calor era una manta tirada sobre el sofá, donde las tres se reunieron después de cenar. Afuera, la llovizna creaba un sonido constante, casi hipnótico, que hacía que el tiempo pareciera más lento. Camila estaba en la esquina del sofá, abrazando una almohada como si fuera un escudo. Lara ocupaba el centro, con las piernas cruzadas y una copa de vino en las manos. Isabela, en el otro extremo, revisaba el celular, pero cada vez que una risa escapaba de Lara, sus ojos se levantaban, casi como un reflejo, para registrar el momento. No había prisa en nada esa noche, solo el peso de las cosas no dichas flotando en el aire. La conversación empezó ligera, hablando de viajes que les gustaría hacer, pero poco a poco fue entrando en terrenos más íntimos. Amores antiguos, heridas mal cerradas, sueños que nunca se atrevieron a contar. Lara, en cierto momento, habló de una vez que casi se mudó a la playa por alguien, pero se arrepintió en el último instante. Su voz bajó y sus ojos brillaban de una forma que Camila no logró descifrar, pero que Isabela pareció entender perfectamente. «A veces creo que una no elige por quién va a perderse», murmuró Isabela sin apartar la mirada de Lara. El aire pareció cambiar. Camila lo notó y por un segundo sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Nadie se movió. Lara solo sostuvo la mirada, como si aquella fuera una conversación demasiado silenciosa para interrumpirse. Para romper la tensión, Camila fue a la cocina a buscar más vino. Mientras llenaba las copas, podía escuchar risas apagadas en la sala, y cada sonido parecía picarle algo dentro. Cuando volvió, notó que las dos estaban más cerca, no lo suficiente para tocarse, pero sí lo bastante para que cualquier movimiento fuera peligroso. El resto de la noche siguió con esa atmósfera densa, como si cada palabra llevara un peso oculto. Cuando por fin se levantaron para ir a dormir, ninguna dijo buenas noches de la misma manera. Lo que antes era solo convivencia, ahora se había convertido en un juego peligroso de miradas y silencios, y ninguna sabía cómo, o si, quería parar. El domingo empezó más silencioso que de costumbre. La lluvia de la noche anterior había lavado los ruidos de la ciudad, y el departamento despertó en un punto medio entre la calma y el suspenso. Camila se levantó con esa sensación de algo inconcluso, como quien pausa una película en la escena más tensa. Se levantó despacio, preparó café y puso a hornear un pastel de plátano. Necesitaba ocupar las manos para no ceder al impulso de ocupar los pensamientos. Lara apareció primero, con un pants gris y el cabello recogido de cualquier manera, con la cámara analógica de la noche anterior colgando del hombro. Se apoyó en el marco de la cocina y con un gesto breve agradeció el café con la mirada. No dijo nada sobre la madrugada y Camila fingió que tampoco recordaba. Pero recordaba el peso de las palabras sin dueño, del casi que se había quedado atravesado entre las tres. «Voy a ver si la luz de la mañana ayuda a revelar algo en las fotos», dijo Lara, al fin,
levantando la cámara. A veces la verdad aparece mejor de día. Camila sonrió sin mostrar los dientes, sin valentía. Observó a Lara caminar hacia la sala y abrir las cortinas, inundando el sofá con un destello amarillo. Quiso preguntar qué exactamente pretendía revelar, pero se tragó la pregunta junto con el café fuerte. Poco después apareció Isabela, camiseta amplia, short de algodón, la prisa despreocupada de quien siempre llega ocupando el espacio. Fue directo hacia Lara al ver la cámara. ¿Me enseñas?, pidió acercándose. Quiero ver cómo salí en esa foto de la sonrisa chueca. Lara dio un paso a un lado, dejando que Isabela mirara por el visor. Se quedaron muy cerca, no lo suficiente para tocarse, pero sí lo bastante para que el mismo rayo de luz atravesara a las dos. La sala, de repente, parecía haberse encogido a su alrededor. Camila permaneció en la cocina, pero desde ese ángulo veía el perfil de ambas, la respiración medida, el cuidado ensayado de no rozarse. «Saliste hermosa», dijo Lara bajito. No por el enfoque, por el valor. ¿Valor de qué?, preguntó Isabela, aún mirando la foto, como si la respuesta estuviera ahí, en plata y grano. Lara tardó. Pesó la palabra en la lengua antes de soltarla. De ser tú, incluso cuando alguien te mira demasiado. Isabela apartó el ojo del visor. Encontró el de Lara. La tensión entre las dos tuvo el sonido de un clic de cámara imaginario, de esos que registran lo que nadie quiere decir en voz alta. «Lara», empezó Isabela, en un tono que no era broma ni huida. Camila sintió que todo su cuerpo se ponía en alerta. No escuchó el resto de la frase. Solo escuchaba su propio corazón, demasiado alto para un departamento tan pequeño. Miró la barra, la jarra de agua, el vaso, la excusa perfecta, vieja conocida, un «voy por un vaso de agua», capaz de redibujar la escena. No lo pensó mucho. Tomó el vaso, lo dejó chocar suavemente contra el mármol, ruido suficiente para ser percibido sin parecer accidente, y entró a la sala como quien no quiere nada. «¿Quieren agua?», preguntó, levantando el vaso como estandarte casual. «El pastel ya casi está listo». Las dos se separaron 1 centímetro una de la otra. No fue mucho, pero suficiente para romper el hechizo. Isabela acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja que ni siquiera le caía, y Lara retrocedió medio paso, ofreciéndole la cámara a Camila con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Mira, Cami», dijo Lara, más rápido de lo necesario. La luz de la mañana dejó todo nítido. Camila tomó la cámara solo para tener las manos ocupadas. Ni intentó fingir que entendía de exposición, enfoque o grano. Miró cualquier cosa por el visor. Vio un sofá, cortinas, marcos, y por un segundo vio su propio reflejo. Un rostro que apenas reconocía, atravesado por unos celos que ardían como luz directa. «Está linda», dijo, devolviendo la cámara a Lara sin demorarse. «La foto». Isabela aceptó el vaso de agua. Bebió despacio, como quien recupera el aliento, y sonrió a Camila. Una sonrisa agradecida y al mismo tiempo indescifrable. ¿Agradecimiento por qué? ¿Por interrumpir? ¿Por salvar? ¿Por arruinar? Durante algunos minutos hablaron de nada, del olor del pastel, de una nube extraña en la ventana, de una noticia cualquiera. Las palabras fueron llenando el espacio que, segundos antes, estaba ocupado por una confesión por nacer. Cuando el pastel pitó, Camila casi corrió hacia la cocina. Necesitaba cualquier tarea que hiciera temblar sus manos por otro motivo. Mientras cortaba el primer trozo, escuchó pasos suaves detrás de ella. Isabela se apoyó en la barra, jugando con la servilleta como quien juega con un tema delicado. «Siempre apareces en el momento justo, ¿verdad, Cami?» «Yo solo traje agua», respondió sin atreverse a levantar la vista. «A veces es justo eso lo que cambia todo», dijo Isabela en voz baja. «Un vaso de agua». Hubo una pausa. Camila, por fin, levantó la mirada. Isabela no estaba acusando ni agradeciendo.
Solo constataba un hecho. El agua existía, la confesión no. En el pasillo, Lara pasó en dirección al cuarto, como quien recuerda que hay ropa en el tendedero. Las cosas simples adquirían el peso de lo inevitable. El resto de la mañana siguió de forma protocolaria. Rebanadas de pastel, platos lavados, mensajes respondidos. Pero la textura del día había cambiado. A partir de esa interrupción, cada movimiento tuvo sombra. Cada vez que una pronunciaba el nombre de la otra, Camila medía el tono. Cada risa compartida le parecía demasiado íntima. Cada silencio dolía por razones que ya no podía fingir no entender. Por la tarde, para diluir la atmósfera, Camila sugirió un club de película. Nada de romance, nada de drama, algo ligero, tonto, divertido. Eligieron una comedia improbable. Rieron en los momentos adecuados, pero las tres sabían que el público allí estaba dividido entre lo que la historia contaba y lo que ninguna de ellas decía. Cuando la función terminó, la luz del atardecer tiñó las paredes de un dorado melancólico. «Podríamos, no sé, jugar algo», propuso Isabela inquieta. «Preguntas. Sin alcohol, sin penitencias, solo preguntas». «Sin nombres», completó Lara, regresando a la sala con 3 lápices y hojas. «Cada una escribe algo que nunca le ha dicho a nadie. Lo leemos y nadie tiene que responder, solo escuchar». Estuvieron de acuerdo. Escribieron en silencio, discretos dobleces de papel, corazones desacompasados. Isabela leyó primero. «Tengo miedo de enamorarme de alguien y convertirme en otra persona dentro de mi propia casa». Lara leyó después. «Hay personas que cambian el color de mis mañanas sin tocar nada». Camila apretó el papel entre los dedos antes de abrir su propia confesión. Y, cuando leyó, fue como si el suelo le faltara un poco. «Interrumpo las cosas cuando me doy cuenta de que puedo perderme en ellas». Nadie dijo nada por unos segundos que parecieron largos. El ruido distante de un autobús en la avenida fue el único sonido del mundo. Isabela respiró hondo. Lara mordió la comisura de sus labios, un gesto pequeño que revelaba demasiado. «Es honesto», dijo Lara, al fin. «Duele, pero es honesto. El juego terminó ahí. No hubo ganadoras ni aplausos. Solo 3 mujeres sentadas en un sofá que ahora sabía demasiado. Las preguntas se habían hecho, las respuestas postergadas. Por la noche, antes de dormir, Camila se quedó un momento parada en la puerta de su propio cuarto, mirando la línea de luz bajo la puerta de Isabela, el resplandor suave que escapaba del cuarto de Lara. Recordó el vaso de agua, la palabra casi dicha, su propio papel leído en voz alta. No sabía si había salvado a alguien de un paso precipitado o si había derrumbado el puente antes de cruzarlo. Apagó la luz. En la oscuridad, una decisión pequeña pero que parecía enorme. La próxima vez no entraría a la sala con excusas, ni para ayudar ni para interrumpir. La próxima vez se quedaría en el pasillo, respirando, dejando que la historia se contara sola, con o sin ella en el centro. Del otro lado de la pared, 3 corazones latían fuera de compás. El departamento, otra vez, guardaba un nuevo secreto. Y ahora, los celos no eran un tal vez. Eran un personaje más, respirando en el mismo cuarto, listo para iniciar conversación a la primera oportunidad. La semana transcurrió extraña. No había peleas, ni silencios fríos, pero algo había cambiado desde aquel domingo. La sensación de casi flotaba todo el tiempo en el aire. Casi una frase dicha, casi una aproximación, casi una confesión. Era miércoles por la noche, cuando Isabela llegó a casa exhausta, después de un día largo en el trabajo. La llovizna golpeaba la ventana, y Lara estaba en el sofá, envuelta en una manta, leyendo. Camila cocinaba algo en la cocina, el olor a ajo sofrito llenando el aire. «Hace frío», dijo Isabela, dejando su bolso y yendo directo a sentarse junto a Lara, sin pedir permiso. «Préstame un pedazo de esa manta». Lara levantó la punta, e Isabela se metió debajo, tan cerca que sus piernas se tocaron. Fue un roce simple,
pero que aceleró el corazón de Lara como si hubiera escuchado una confesión. Pasó la página del libro, pero no leyó nada. En la cocina, Camila observaba de reojo, moviendo la olla más veces de las necesarias. Esa escena la inquietaba. No sabía si quería entrar para romper el momento o quedarse ahí intentando adivinar cada palabra no dicha. Isabela lo notó. Como si fuera a propósito, apoyó la cabeza en el hombro de Lara. El peso era ligero, pero cargado. Lara sintió el perfume, el calor y, sin pensarlo, ajustó la manta para cubrir mejor a ambas. «Estás helada», murmuró Lara, casi en un tono de cuidado íntimo. Isabela rió bajito. «Entonces caliéntame», fue la señal. El brazo de Lara pasó por detrás de los hombros de Isabela en un gesto lento, pero firme. Ya no había casi. Era contacto. Era cercanía real. El libro se deslizó de sus manos al sofá, y el silencio que siguió fue tan intenso que hasta el sonido de la olla en la cocina pareció lejano. Camila apagó el fuego. Se quedó un segundo quieta, sosteniendo la cuchara como si fuera un freno para sí misma. Luego, la dejó en el fregadero y fue hacia la sala. «La cena está...», empezó, pero se detuvo al verlas. Lara no se apartó. Isabela tampoco se movió. Solo levantó la mirada hacia Camila, con una sonrisa suave, casi desafiante. «Huele muy bien», completó Isabela, como si nada estuviera fuera de lo común. Camila se sentó en el otro extremo del sofá, lo más lejos posible. El silencio cayó de nuevo, pero ahora tenía textura. Lara soltó un suspiro y, para sorpresa de todas, jaló la manta un poco más hacia un lado, haciendo espacio. Camila dudó, pero entró. La tela rozó la piel de su brazo, y pronto el calor de los cuerpos llenó el espacio entre ellas. Ninguna dijo nada. Solo se quedaron ahí, compartiendo la misma manta, las rodillas casi tocándose, respirando al mismo ritmo. La televisión encendida sin sonido iluminaba sus rostros, creando sombras suaves. Fue Isabela quien rompió el patrón. Su mano, en un gesto casi distraído, se deslizó y tocó la de Camila. Camila no se apartó. Al contrario, dejó que sus dedos se enredaran levemente, solo lo suficiente para que el gesto pareciera accidental para cualquier espectador. Pero todas sabían que no lo era. Lara lo notó, y no se apartó. Simplemente dejó que el brazo que aún tenía alrededor de Isabela tocara, inevitablemente, también a Camila. Un triángulo de calor, de contacto, de cosas a punto de explotar. No hubo beso, no hubo palabra. Pero cuando Camila se levantó para servir la cena e Isabela y Lara la siguieron a la cocina, sabían que, desde esa noche, el primer toque no podría deshacerse. El departamento ahora tenía más que tensión, tenía memoria física, y eso lo cambiaba todo. 2 días después, el departamento estaba en silencio. Viernes por la noche, Camila había salido a ver a unos amigos y no volvería pronto. Por primera vez en semanas, Lara e Isabela estaban solas. La cocina aún tenía el dulce aroma del pastel que Isabela había horneado más temprano. Lara estaba en el sofá, hojeando distraídamente una revista que no leía de verdad. Isabela, recargada en la barra, miraba el celular, pero con la mente en otro lado. «Estás rara hoy», dijo Lara, cerrando la revista y observando a Isabela a lo lejos. «¿En qué piensas?» «En muchas cosas», respondió Isabela, dejando el celular sobre la barra. «Pero creo que la principal es que estoy cansada de fingir que no lo veo». «¿No ver qué?», preguntó Lara, aunque lo sabía. Isabela se acercó despacio, deteniéndose frente a ella. «Tú sabes». El silencio que siguió era espeso, casi palpable. Lara mantuvo la mirada, pero el corazón le latía rápido. «Camila», empezó Lara, como buscando un freno. «No está aquí», cortó Isabela. «Y aunque estuviera, eso no borra lo que hay entre nosotras». Lara respiró hondo. Por un segundo, pensó en levantarse, en cambiar de tema, en protegerse. Pero Isabela ya estaba ahí, tan cerca que su perfume parecía llenar todo el aire.
¿Y si es un error?, preguntó Lara, con voz baja, casi un susurro. Entonces es el tipo de error que quiero cometer, respondió Isabela, con una breve sonrisa, seria y suave al mismo tiempo. Lara no apartó la mirada. Sintió la mano de Isabela tocar su pierna, en un gesto firme pero delicado, subiendo lentamente hasta descansar en su rodilla. Ya no había barreras, ya no había casi. Fue Lara quien cedió primero. Se inclinó lentamente, como dando tiempo a Isabela de apartarse, pero ella no lo hizo. El primer roce de los labios fue leve, tanteando el terreno, pero bastó un segundo para que ambas se entregaran al beso. No fue apresurado, fue profundo, cargado de todo lo que no habían dicho en las últimas semanas. El calor, el sabor, el sonido apagado de la respiración, todo parecía mucho más real que cualquier fantasía. Cuando se separaron, aún lo bastante cerca para sentir el aliento de la otra, Isabela sonrió de una manera que mezclaba alivio y peligro. Entonces, no es imaginación. Nunca lo fue, respondió Lara. El silencio volvió, pero esta vez no era de tensión, era de certeza. Sabían que, desde ese momento, el departamento no sería el mismo, y que Camila, tarde o temprano, sentiría el peso de ese cambio. Afuera comenzó a llover, y por unos minutos se quedaron ahí, solo mirándose, como grabando cada detalle antes de que el mundo entero cambiara. Camila volvió tarde esa noche de sábado. El pasillo del edificio estaba en silencio, y la llave giró en la cerradura con ese clic familiar. Al entrar, notó que las luces de la sala estaban bajas, la televisión apagada y aún flotaba el aroma a pastel en el aire. «Ya llegué», anunció sin respuesta inmediata. El sonido vino de la cocina, una risa apagada, casi cómplice. Camila caminó hasta allá y se detuvo en la puerta antes de que notaran su presencia. Lara e Isabela estaban lado a lado en la barra, demasiado cerca para ser algo casual. Lara cortaba una rebanada de pastel mientras Isabela, apoyada frente a ella, decía algo en voz baja que hizo que ambas sonrieran de una forma diferente. No era solo amistad, ya no, pero lo que realmente delató no fue la sonrisa, fue el toque. La mano de Isabela, sin querer, se posó en la espalda de Lara cuando se inclinó para tomar un plato. Un toque demasiado lento para ser distraído, demasiado rápido para ser asumido. Y Lara no se apartó. Al contrario, se inclinó levemente hacia ella. El estómago de Camila se hizo un nudo. El calor le subió por el cuerpo, pero no era solo enojo. Era una mezcla peligrosa de celos y algo más, algo que no quería nombrar. «Hola», dijo por fin, entrando. Las dos se giraron rápido, como si las hubieran atrapado en un secreto. Isabela fue la primera en hablar, en un tono un poco más alto de lo normal. «Camila, ¿quieres pastel?» «Sí», respondió, intentando sonar casual, aunque la voz le salió un poco más seca de lo que había planeado. Se sentó a la mesa mientras Lara servía el plato. Sentía el peso de las miradas y las pausas entre palabras. No necesitaba que nadie confesara nada. Ya sabía. La tensión en el aire había cambiado de forma. Ya no era solo expectativa, era un recuerdo reciente. ¿Se divirtieron hoy?, preguntó, moviendo el tenedor. «Estuvo tranquilo», dijo Isabela, y la pausa antes de continuar fue corta, pero suficiente para notarse. «Vimos una película». Camila observó. El tranquilo sonó como una palabra puesta con demasiado cuidado, como quien esconde toda una historia detrás de un muro frágil. Lara puso el plato frente a ella. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de Camila. Fue rápido, pero eléctrico. Camila levantó la mirada y encontró la de Lara. Firme, intensa, pero sin culpa. No era provocación, era una constatación. Sí, algo había cambiado. El resto de la noche fue un teatro bien ensayado. Conversaciones sobre nada, risas medidas, comentarios sobre el clima. Pero para Camila, cada gesto entre las dos era un recordatorio de que se estaba quedando atrás, o que tenía que decidir si quería entrar al juego.
Cuando se retiró a su cuarto, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, respirando hondo. Aún sentía, en la piel, el toque rápido de Lara y la imagen de las dos en la cocina. Se acostó, pero tardó en dormir. No sabía qué dolía más: el miedo a perder lo que no tenía, o el deseo creciente de ser parte de lo que ya estaba pasando. En el pasillo, pasos suaves se alejaban. Y Camila sabía que, más temprano o más tarde, tendría que elegir entre quedarse como espectadora o cruzar, de una vez por todas, esa línea. El domingo por la noche, el departamento estaba tranquilo. Lara estaba en la sala moviendo la laptop e Isabela se estaba bañando. Camila, en el cuarto, miraba su propio reflejo en el espejo. Había pasado el día dándole vueltas a la escena de la cocina, el toque rápido, las miradas, y ahora sabía que ya no quería solo mirar. Decidió que era hora de probar el terreno. Se puso unos shorts de algodón y una camiseta sencilla, dejando el cabello suelto. Respiró hondo antes de salir. Encontró a Lara concentrada en el sofá, con los lentes en la punta de la nariz, escribiendo algo. «Hola», dijo Camila, tirándose a su lado, con demasiada casualidad para ser inocente. «¿Qué haces?» «Arreglando unas cosas del trabajo», respondió Lara, sin apartar la vista de la pantalla. Camila se inclinó para mirar, acercándose tanto que sintió el calor de su brazo. Fingió apoyar la mano en el respaldo del sofá, pero dejó que sus dedos rozaran levemente la parte interna del brazo de Lara. Un toque lento, casi imperceptible. Lara dejó de teclear un segundo. La miró de reojo, como evaluando la intención. «¿Tienes frío?», preguntó con voz más baja. «Un poco», respondió Camila, y antes de que Lara pudiera ofrecer la manta, ella misma jaló un extremo y se metió ahí, pegando el cuerpo al de ella. «Así está mejor». Lara no se apartó, pero tampoco se movió mucho, solo ajustó la posición, permitiendo que Camila se acomodara. Por unos segundos quedaron así, y Camila sintió el corazón acelerarse. Fue entonces que decidió dar el siguiente paso. Fingió cambiar de posición y dejó la mano posarse sobre el muslo de Lara. Un toque firme, lo suficientemente claro para no ser confundido con casualidad. Lara desvió la mirada hacia ella y sus miradas se atraparon. Camila mantuvo el contacto sin sonreír, como esperando algo. En ese instante se abrió la puerta del baño y apareció Isabela, con el cabello mojado y una toalla enrollada en el cuerpo. Su presencia en la puerta hizo que el aire cambiara de nuevo. «¿Estoy interrumpiendo?», preguntó Isabela, con una sonrisa que mezclaba ironía y curiosidad. Camila no quitó la mano de donde estaba. «Depende. ¿Quieres entrar al juego?». Lara respiró hondo, claramente tensa. Isabela miró a las dos, luego a la manta, y dio algunos pasos hacia el sofá. «Creo que ya estoy dentro, solo con mirar», respondió, agachándose para tomar un extremo de la manta y jalarla sobre sus hombros. Su rodilla rozó la de Camila, y ahora el calor venía de todos lados. El silencio se volvió pesado. Ya no era de expectativa, era de posibilidad. Camila sabía que había abierto una puerta, y que nadie allí parecía interesado en cerrarla. El sofá parecía demasiado pequeño para tres cuerpos tan cercanos. La manta ahora los cubría como una barrera contra el mundo, creando un espacio íntimo donde cada movimiento, cada respiración, ganaba peso. Camila estaba en medio, el cuerpo caliente entre Lara e Isabela. El toque inicial en el muslo de Lara todavía estaba ahí, y ahora Isabela, apoyada en el otro lado, dejaba que su rodilla presionara levemente la de ella. «Siempre han sido buenas para dejarme curiosa», dijo Isabela, en voz baja, casi un susurro. Lara levantó una ceja, pero mantuvo una sonrisa discreta. «La curiosidad es peligrosa. Solo si no tienes el valor de descubrir», replicó Camila, dejando que la mano subiera unos centímetros más en el muslo de Lara, lento, como quien prueba reacciones. Lara suspiró, imperceptible para quien no estuviera tan cerca. Isabela notó, y como si no quisiera quedarse afuera,
se inclinó más cerca de Camila, dejando que el hombro mojado de cabello tocara su piel desnuda. El aroma a champú fresco se mezcló con el calor que ya dominaba el aire. ¿Estás jugando en los dos bandos, Cami?, preguntó Isabela, con un tono que sonaba más a invitación que a acusación. Camila volteó el rostro, encontrando sus ojos tan cerca que pudo sentir el leve calor de su respiración. Quizás solo quiero ver qué pasa cuando nadie retrocede. Isabela mantuvo la mirada firme y en un gesto casi perezoso dejó su mano descansar sobre la cintura de Camila, el pulgar trazando un círculo lento contra la tela fina de la camiseta. Del otro lado, Lara, que hasta entonces solo observaba, deslizó la mano sobre la manta hasta encontrar la de Camila, entrelazando los dedos con firmeza. No era un gesto inocente, era posesión. El aire se volvió más denso. No había palabras, solo el intercambio silencioso de miradas y toques. Camila sentía el calor de Lara a la izquierda, la piel de Isabela a la derecha y el corazón acelerado en el centro del pecho. «Creo», empezó Isabela, acercando el rostro hasta casi tocar la mejilla de Camila. Que nadie aquí está listo para parar». Lara se inclinó un poco más, la rodilla rozando a propósito. Camila cerró los ojos por un segundo, sintiendo el peso de la elección. El toque suave de Isabela en la cintura, el apretón cálido de Lara en la mano y la certeza de que cualquier paso siguiente cambiaría todo para siempre. El momento no se rompió, solo se suspendió, como si el mundo se hubiera detenido para observar. Ninguna de las tres retrocedió. El juego ahora se hacía de gestos lentos, respiraciones sincronizadas y la promesa silenciosa de que, de ahora en adelante, no habría vuelta atrás. El silencio en la sala ya no era expectativa, era pulso. Cada respiración parecía sincronizada, cada toque calculado, cada centímetro de distancia medido como si hubiera una coreografía invisible. Camila sentía la presión de la mano de Lara entrelazada en la suya, firme, caliente, mientras el toque de Isabela en la cintura se volvía más prolongado, explorando cada curva como quien descifra un mapa prohibido. Fue Isabela quien se movió primero. Sus ojos atraparon los de Camila por un instante y luego avanzó despacio, rozando su nariz contra la de ella antes de sellar los labios en un beso suave. No había prisa, pero sí hambre escondida allí, en la forma en que prolongó el contacto, probando el sabor de algo que esperó semanas para tener. Camila respondió, los dedos apretando instintivamente la mano de Lara. La reacción fue inmediata. Lara soltó la mano solo para deslizar la palma por el costado de su cuerpo, subiendo hasta posar en el hombro, jalándola levemente hacia sí. Cuando Isabela se separó lo suficiente para que volviera el aire, Lara llenó el espacio, inclinándose para capturar los labios de Camila en un beso diferente, más firme, más seguro, como quien reclama su lugar. El calor creció. Camila estaba entre dos fuerzas opuestas, pero complementarias, la dulzura osada de Isabela y la intensidad controlada de Lara. Y por primera vez no quería elegir, quería a las dos. Isabela sonrió contra el hombro de Camila, y en un gesto juguetón dejó que sus dedos recorrieran la nuca de ella, haciéndola estremecer. Lara, sin soltarla, se inclinó hasta que su rostro quedó cerca del de Isabela, la mirada intercambiada cargada de tensión, pero no de rivalidad. «Parece que por fin dejamos de fingir», dijo Isabela, la voz baja, casi un susurro cálido. «O empezamos a asumir», completó Lara, los dedos todavía explorando el contorno del brazo de Camila. La manta resbaló, revelando piel y proximidad. Los tres cuerpos se acomodaron en un encaje natural, como si el sofá fuera demasiado pequeño para contener tanta energía. Los besos venían de lados alternados, cada uno dejando un sabor, una marca invisible. Camila cerró los ojos y se entregó al momento, sintiendo las manos explorar lentamente, hombros, brazos, la curva de la cintura, nada apresurado, todo cargado de intención. Era un toque que no necesitaba prisa para ser intenso. La sala estaba silenciosa, pero parecía vibrar.
Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero allí dentro el mundo se había reducido a 3 personas y un pacto tácito. De ahora en adelante no habría retorno. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, las 3 se miraron con la misma mezcla de asombro y deseo. Ninguna habló de lo que aquello significaba. No todavía. Solo quedaron ahí, respirando juntas, con la certeza de que el siguiente paso vendría solo. El sol entró temprano por las ventanas grandes, inundando la sala con una luz dorada que parecía exponerlo todo. El sofá seguía medio revuelto, con la manta caída en el suelo, cojines fuera de lugar y ese silencio cargado que solo existe después de algo que cambió las cosas para siempre. Camila despertó primero. Sentía el cuerpo caliente, aún recordando cada toque de la noche anterior. Lara estaba acostada a su lado, el brazo tirado sobre ella de forma posesiva, incluso dormida. Del otro lado, Isabela estaba encogida, pero con la mano descansando ligeramente sobre la cintura de Camila, como queriendo asegurarse de que ella todavía estaba ahí. Camila quedó varios minutos inmóvil, observando a las dos. El pecho subía y bajaba despacio, el rostro relajado, pero había una expresión casi sonriente incluso en el sueño. El recuerdo de los besos, del calor, de las miradas, volvió entero, haciendo que el corazón se acelerara. Lentamente, se levantó, intentando no despertarlas. Fue a la cocina y comenzó a preparar café. El aroma se esparció rápido y pronto oyó pasos detrás de ella. «Despiertas demasiado temprano», murmuró Isabela, apareciendo en la puerta con el cabello despeinado, usando solo una camiseta ancha que Camila sabía no era de ella. «Alguien tiene que asegurarse de que sobrevivamos a la resaca emocional», respondió Camila, sin mirar directamente, pero con una sonrisa que Isabela notó. Isabela se acercó, apoyándose en la barra junto a ella. ¿Sobrevivir o repetir? Camila dejó de mover el café y finalmente la miró. ¿Eso es una propuesta? Isabela solo sonrió, esa sonrisa que no necesitaba respuesta. Fue cuando Lara apareció, aún soñolienta, usando un suéter grande y la mirada aguda de quien está procesando más de lo que muestra. Se acercó y sin pedir permiso, tomó una taza de café, se sirvió y dijo: «Ustedes dos están muy animadas para ser las que durmieron en el sofá». «¿Envidia?», provocó Isabela, arqueando la ceja. «Observación», respondió Lara, dando un sorbo y mirando directamente a Camila. «Pero si va a continuar, no me gusta quedarme afuera». Camila sintió el aire volverse más denso otra vez, y ni siquiera era mediodía. Isabela rió bajo, tomó su taza y se fue a sentar a la mesa, cruzando las piernas de forma despreocupada. Lara se quedó apoyada en la barra, y Camila, en medio de las dos, notó que esa mañana no se trataba de incomodidad. Era provocación. Ninguna intentaba fingir que nada había pasado. Al contrario, parecían probar quién daría el siguiente paso. Y en el fondo, todas sabían, el siguiente paso no tardaría. La tarde llegó perezosa, con una luz suave filtrada por las cortinas del cuarto de Camila. Ella estaba ordenando unas cajas cuando Isabela apareció en la puerta, apoyada en el marco, con ese aire de quien ya llega ocupando espacio. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, pero ya entraba antes de que Camila respondiera. «No es nada grave, solo organizando unas cosas», dijo Camila sin disimular la sonrisa. Isabela se acercó, tomando una de las cajas para colocarla sobre la cama. El roce de sus dedos fue rápido, pero suficiente para que el recuerdo de la noche anterior volviera entero. Camila sintió un escalofrío y notó que Isabela también. «Extraño, ¿no?», comentó Isabela, mirando a su alrededor. «¿Cómo un cuarto puede parecer tan pequeño de repente?». Camila sostuvo su mirada. «O quizás no sea el cuarto». El silencio se instaló, cargado, hasta que un sonido en el pasillo las hizo darse cuenta de que no estaban solas en casa. Lara entró, cerrando la puerta tras de sí, como quien sabe exactamente qué está interrumpiendo.
¿Empezaron sin mí?, dijo, con un tono ligero, pero una mirada que no tenía nada de casual. Isabela sonrió y se sentó al borde de la cama, dejando un espacio en medio. Todavía hay tiempo. Lara caminó despacio hacia ellas, los pasos medidos, y se sentó en el lado opuesto. Camila quedó en el centro, sintiendo el calor de ambos lados. Ninguna hablaba mucho. Eran las miradas y los movimientos sutiles los que guiaban la escena. El toque llegó de forma casi inevitable. Lara dejó su mano posarse sobre la pierna de Camila, deslizándola lentamente, mientras Isabela, del otro lado, acomodaba el cabello de Camila hacia atrás, los dedos rozando la piel del cuello. Camila cerró los ojos por un instante, respirando más profundo. La cercanía era intensa, pero nada era apresurado. Era como si todas quisieran prolongar el momento, explorar cada segundo. Isabela se inclinó, el rostro demasiado cerca, y Camila sintió la respiración caliente antes de recibir un beso lento, casi experimental. Lara, sin quitar la mano, se acercó por el otro lado, dejando que sus labios rozaran la mejilla de Camila, subiendo hasta el oído para murmurar algo que hizo que su cuerpo se erizara por completo. Creo que ya pasamos el punto de no retorno. El cuarto parecía más pequeño, el aire más pesado. Las tres se movían con cuidado, como quien baila sin música, explorando toques suaves en brazos, espalda, hombros, besos que iban y venían entre ellas, creando una corriente que nadie quería interrumpir. No había prisa, era descubrimiento, y cuando pararon solo para respirar, las sonrisas no eran de culpa, eran de certeza. La puerta seguía cerrada y el resto de la casa olvidado. El resto del día pasó como si nada hubiera ocurrido, pero cada mirada llevaba un código propio. Pequeñas sonrisas en el pasillo, toques que parecían accidentales, palabras con pausas estratégicas. Era como si el cuarto de Camila todavía estuviera ahí entre ellas, incluso mientras preparaban la cena o veían cualquier película. Cuando cayó la noche, el ambiente no se disipó. Al contrario, parecía que la oscuridad solo las acercaba más. La lluvia comenzó fina, golpeando las ventanas, y el viento frío hizo que las tres se reunieran nuevamente en el cuarto de Camila, solo para platicar. Esta vez, nadie hizo cuestión de mantener distancia. La cama se volvió el centro de todo, Camila recostada en la cabecera, Lara acostada de lado, casi pegada a ella, e Isabela a los pies, jugando perezosamente con el celular hasta dejarlo sobre la mesa de noche. Entonces, dijo Isabela, como quien anuncia algo importante, pero dejó la frase en el aire. ¿Vamos a fingir que es solo otra noche más? Lara respondió antes de que Camila pudiera decir algo. No. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una expectativa deliciosa. Isabela subió por la cama despacio, hasta colocarse junto a Camila, casi reflejando la posición de Lara. Las tres quedaron lo suficientemente cerca para sentir el calor unas de otras, las piernas tocándose, las rodillas rozándose. El primer toque vino natural. Lara acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja de Camila, los dedos demorando más de lo necesario. Isabela, del otro lado, apoyó la mano en el muslo de Camila, los pulgares haciendo movimientos lentos, casi hipnóticos. Las miradas se cruzaban y cada vez que una se acercaba, la otra no retrocedía. El juego de toques y besos empezó sutil. Isabela besando la comisura de la boca de Camila, Lara rozando sus labios sobre la clavícula y Camila alternando la atención entre las dos, como si no quisiera elegir y, de hecho, no quería. La conversación murió. El cuarto quedó lleno solo del sonido de respiraciones más rápidas, risas bajas y murmullos que nadie repetiría después. La manta cubrió los tres cuerpos, creando un pequeño mundo donde solo había piel, calor y cercanía. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Entre provocaciones, manos que se encontraban bajo la tela y besos que venían de diferentes direcciones, la madrugada se fue extendiendo. No hubo prisa, pero sí intensidad.
Cuando el reloj marcaba casi las 4 de la mañana, ellas seguían ahí, juntas, los cuerpos entrelazados de una manera que hacía imposible decir dónde empezaba una y terminaba la otra. El sueño llegó poco a poco, trayendo un silencio tranquilo, pero no vacío. Lo último que Camila sintió antes de dormirse fue la mano de Isabela entrelazada en la suya, y el brazo de Lara por encima de las dos, como si, incluso dormidas, ninguna estuviera dispuesta a soltar. A la mañana siguiente, el sol las encontraría así, juntas, por primera vez sin esconderse. El sol entró perezoso por las rendijas de la cortina, dibujando líneas doradas sobre la cama. El cuarto aún tenía el olor cálido de la madrugada, mezcla de perfume, calor de piel y sábanas arrugadas. Camila despertó primero. Se quedó unos segundos sin moverse, solo sintiendo el peso de las otras dos a su alrededor. Lara estaba recostada en ella, el brazo echado con naturalidad sobre su cintura. Isabela, del otro lado, aún dormía, pero la mano seguía entrelazada con la de Camila, como si fuera instinto no soltarla. Camila sonrió para sí misma. Por primera vez no había culpa en el sentimiento, solo la extraña paz de saber que, sí, eso había ocurrido. El movimiento leve hizo que Isabela abriera los ojos. Parpadeó varias veces, se estiró perezosamente y, sin levantarse, comentó: «Buenos días, o buena continuación de la noche». Lara murmuró algo somnoliento y se acomodó más cerca, pegando el rostro al cuello de Camila. Isabela vio el gesto y arqueó una ceja. «Mira nomás. Ya empezaste a marcar territorio, ¿no?». Lara levantó el rostro, aún con el cabello despeinado, y respondió en un tono tranquilo pero firme: «Quizás sea hora de que decidamos cómo va a funcionar esto». La frase rompió el silencio cómodo. Camila se acomodó en la cama, ahora más despierta. «¿Cómo va a funcionar esto? ¿Estás hablando de reglas?». «Estoy diciendo que, si no hablamos, alguien va a salir lastimada», dijo Lara, mirando directamente a las dos. Isabela rió bajo, pero no con burla. Era más una risa para aliviar la tensión. «Las reglas le quitan la gracia al juego». «Las reglas evitan que el juego termine pronto», replicó Lara sin perder el contacto visual. Camila quedó en medio, literalmente. Miraba a una, luego a la otra, sintiendo que cualquier respuesta podía inclinar la balanza. «¿Y si no ponemos etiqueta ahora?», sugirió. «Dejamos que las cosas pasen, pero con sinceridad. Si algo molesta, hablamos». Isabela inclinó la cabeza. «¿Y si lo que molesta es justamente verlas a ustedes dos sin mí?». Lara respiró hondo. «De eso es de lo que estoy hablando». El ambiente se volvió más denso. No había pelea, pero sí la certeza de que lo que habían vivido en la madrugada anterior no podía repetirse sin consecuencias. Camila, sintiendo el peso, intentó romper el momento. «Bueno, entonces, ¿qué tal un café antes de que empecemos una reunión oficial sobre la cama?». Isabela soltó su mano, pero con un toque lento, casi perezoso. Lara apartó el brazo, pero dejó que sus dedos rozaran la piel antes. Cuando salieron del cuarto, la tensión no se había ido. Al contrario, ahora tenía forma. El día apenas comenzaba, pero todas sabían que, antes de la próxima noche, tendrían que decidir si quieren un juego abierto o un campo minado con fecha para explotar. El día siguió como si nada hubiera sido decidido, pero cada una llevaba la conversación de la mañana en el fondo de la cabeza. Ninguna quería ser la primera en sacar el tema otra vez, y quizás por eso el ambiente se volvió aún más cargado. Al final de la tarde, Camila tuvo que salir para resolver un problema en el trabajo. El apartamento quedó en silencio, solo con Lara en la sala, leyendo, e Isabela en la cocina preparando un té. «¿Quieres uno?», preguntó Isabela desde la puerta. Lara levantó la vista del libro. «Acepto». Isabela preparó 2 tazas y volvió a la sala. Puso una en la mesita y se sentó en el sofá, más cerca de lo necesario. El silencio entre ellas no era incómodo, pero estaba lejos de ser neutral.
Sobre lo que dijiste esta mañana, comenzó Isabela, soplando el té. ¿Tienes miedo de que crucemos los límites? Lara apoyó el libro en el regazo. Tengo miedo de lastimar a alguien. ¿Y si nadie se lastima? Isabela se inclinó ligeramente, la rodilla tocando la de Lara. Lara dudó un instante, pero no retrocedió. Entonces tal vez el límite cambie. Isabela sonrió de lado y en un gesto lento le quitó el libro de las manos a Lara, poniéndolo sobre la mesita. Luego pasó los dedos por el brazo de ella, subiendo despacio hasta el hombro. Parece que ya cambió. Lara soltó una risa breve, pero la respiración era más pesada. Camila no está aquí. Lo sé, dijo Isabela, con la voz baja, casi una invitación. No es contra ninguna regla, porque ni siquiera tenemos una. El toque de Isabela bajó por el brazo hasta sujetar la mano de Lara. Las dos quedaron así por unos segundos, los ojos fijos el uno en el otro, la tensión subiendo como un hilo a punto de romperse. Lara se inclinó, pero se detuvo a centímetros del rostro de Isabela, como si probara si ella retrocedería. Isabela no retrocedió, al contrario, dejó que una sonrisa surgiera. El sonido de la llave girando en la puerta hizo que ambas se separaran rápido, pero no lo suficiente para disimular. Camila entró cargando una bolsa y se detuvo por un instante, observando a las dos en el sofá. ¿Interrumpí algo?, preguntó en un tono ligero, pero con la mirada atenta. Isabela fue la primera en responder. Solo té. ¿Quieres? Camila dejó la bolsa sobre la mesa y se acercó, pero la mirada que intercambió con Lara decía que sabía que había llegado en el momento justo o equivocado. El juego de límites apenas había comenzado, y todas sentían que no tardaría mucho para que alguien lo rompiera a propósito. Camila se dio cuenta rápido. La forma en que Lara desviaba la mirada y cómo Isabela mordía el borde del labio al hablar del té era demasiado evidente. No estaban haciendo nada explícito, pero estaban a punto de cruzar la línea. Y si había algo que Camila no quería, era quedarse como espectadora otra vez. Sin decir nada, tomó la taza de té que Isabela le ofreció y se sentó justo en medio de las dos en el sofá. El espacio ya era pequeño, pero ella se aseguró de acomodarse bien, con la rodilla tocando la de Lara y el hombro rozando el de Isabela. «Uf, qué frío», dijo, soplando el borde de la taza. «Creo que voy a necesitar ayuda para calentarme». Isabela arqueó una ceja, reconociendo el tono. Lara mantuvo la mirada fija en la televisión apagada, pero Camila notó cómo apretaba levemente la pierna junto a ella. Camila apoyó la taza sobre la mesita y lentamente se inclinó para tomar la manta. Al abrirla, se aseguró de cubrir a las tres, atrayéndolas más cerca. Su brazo quedó detrás de Isabela, y la mano, sin querer, rozó el costado de su cadera. Por el otro lado, apoyó el muslo contra el de Lara, aumentando el contacto. «Mejor así», murmuró, como si solo hablara del frío. La tensión se hizo evidente. Isabela, quizá para no perder terreno, dejó la mano descansar sobre la pierna de Camila, trazando un movimiento lento con el pulgar. Lara, por su parte, se acomodó hasta que su brazo quedó apoyado firmemente en la cintura de Camila. Camila sonrió por dentro. No hacía falta decir nada, ya había recuperado el centro de atención. «¿Y entonces, vamos a ver una película?», sugirió con naturalidad. «Algo que nos mantenga bien juntitas». Lara soltó una risa baja. «Eres imposible». «Solo no me gusta quedarme fuera del juego», respondió, mirando a las dos alternadamente, dejando que el silencio completara el mensaje. Cuando comenzó la película, nadie prestaba realmente atención. Los toques, sutiles pero constantes, se convirtieron en el verdadero guión de esa noche. Y Camila sabía que, después de eso, cualquier intento de definir reglas sería aún más difícil, justo como ella quería. La sala estaba sumida en penumbra, iluminada solo por la luz suave de la televisión. La manta cubría a las tres en el sofá, apretadas lo suficiente para que el calor de sus cuerpos fuera imposible de ignorar. Camila en el centro,
Lara a la izquierda y Isabela a la derecha, posición que en ese momento parecía menos casual y más calculada. La película seguía, pero las atenciones estaban lejos de la pantalla. Cada movimiento bajo la manta era lento, pero cargado de intención. Isabela, con un gesto casi distraído, dejó la mano descansar sobre el muslo de Camila, el pulgar dibujando círculos perezosos. Por el otro lado, Lara sostenía su mano, entrelazando los dedos con firmeza, el calor extendiéndose con el contacto. Una escena lenta y romántica comenzó en la película. Isabela se inclinó, el hombro rozando el de Camila, y dejó los labios tan cerca de su oído que la respiración la hizo estremecer. Lara, al notar, se acercó por el otro lado, con los dedos subiendo hasta tocar ligeramente la barbilla de Camila, girándola hacia sí. El beso fue tranquilo, profundo, como quien explora un territorio conocido por primera vez. Camila apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que Isabela jalara su rostro para un beso diferente. Más suave, pero prolongado, como si quisiera saborear cada segundo. Lara no retrocedió. Al contrario, aprovechó para deslizar la mano por la cintura de Camila, atrapándola justo en el centro de las dos. La manta ocultaba los movimientos, pero no la intensidad. Manos exploraban brazos, cintura, muslos, siempre de forma lenta, sin prisa, como si quisieran prolongar el descubrimiento. Las respiraciones se mezclaban, las miradas intercambiadas entre besos, eran silenciosas declaraciones. Cuando se separaron por un instante, las tres solo se miraron, la película aún corriendo en segundo plano. Nadie dijo nada, pero estaba claro que, después de esa noche, ya no había vuelta atrás. La película terminó, pero nadie sabía cuál era el final de la historia en la pantalla. El verdadero guión se había desarrollado bajo la manta, entre miradas que decían más que cualquier diálogo y toques que mantenían la piel en alerta. El sofá estaba desordenado, y las tres permanecían ahí, más juntas que nunca, como si el simple acto de alejarse fuera demasiado peligroso. Había un silencio cómodo, pero cargado de algo nuevo, la certeza de que habían cruzado una línea invisible. Camila miró a las dos, una sonrisa leve en los labios. Creo que acabamos de cambiar la historia. Lara e Isabela intercambiaron una mirada cómplice, como quienes saben exactamente de qué habla. No hubo necesidad de respuestas. Solo un pacto silencioso, sellado en ese sofá, de que ninguna olvidaría esa noche. Mientras la televisión mostraba los créditos, sabían que eso no era un final, sino un comienzo, y que el próximo paso podría ser aún más intenso. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasará de ahora en adelante? ¿Crees que ese triángulo encontrará equilibrio o que el juego se volverá demasiado peligroso? Deja tu comentario diciendo qué harías en su lugar y si crees que la historia debe continuar más apasionada o más emocional en la segunda parte. Y si te gustó la historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.